Hola amigos, bienvenidos a divulgaciontotal.com. En este video vamos a traducirles el testimonio de Emery Smith, dado hace unas pocas semanas en un episodio de el programa Cosmic Disclosure en Gaia.com. En esta oportunidad, Emery ha sido entrevistado por George Noory, el conocido presentador de programas y de Coast to Coast AM, el programa de radio en Estados Unidos, y hablaron sobre el tema de la clonación. Y bueno, empezó George Noory diciendo: ¿qué tal si tu amigo o amiga o alguien que conoces es un clon? ¿Realmente lo sabrías? Y empieza preguntándole a Emery Smith, estos clones que podrían ser quizá cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de vida, podrían ser extraterrestres, podrían ser humanos, clonados. ¿Qué sabemos al respecto? Emery dice: la clonación se ha estado haciendo incluso antes que yo llegara a los programas secretos. Se han estado clonando animales desde hace mucho, y en los programas híbridos con los que he estado asociado, estaban clonando no solo especies como plantas y animales, sino también regeneraban tejido de extraterrestres. Lo hacían crecer y los clonaban también. Luego comenzaron a clonar humanos desde hace mucho tiempo. Es interesante ahora ver en las noticias que después de que he hablado, dice Emery Smith, al respecto en algunas veces, en algunas conferencias, ahora todo esto sale a la luz. Por ejemplo, China lo ha estado haciendo desde hace tiempo, desde siempre, pero en sus instalaciones subterráneas, clonando gente y clonando, por supuesto, humanos, ¿no? ¿Has escuchado sobre el primer primate clonado? Y aquí vemos este artículo de la revista Science que habla de estos monos, estos primates que fueron clonados. Son gemelos, pero por clonación. Son los primeros primates clonados, hechos por el mismo método que se hizo para clonar a la oveja Dolly hace muchos años. Y bueno, dice Emery, hey, y si pueden clonar un primate, eso también comprueba lo que estoy hablando, que definitivamente pueden clonar a un ser humano. También están creando humanos por sus órganos. Hay una gran controversia al respecto, pero los clones están en todos lados, los clones, ¿no? Humanos, extraterrestres, están dispersos por todos lados. Algunas personas se refieren a ellos como los doppelganger, que es una palabra en inglés usada para referirse a los dobles, ¿no? O el otro yo, ¿no? Mi otro yo. Porque pueden crear a un humano para que luzca exactamente como alguien, como un humano que ya existe, y manejarlos mentalmente, o en todo caso también implantarlos con circuitos y cosas como esas, y los clones pensarán que realmente tienen una vida y los colocan en un negocio, en una empresa o en cualquier organización que quieran. Muchas veces estarás caminando por la calle y escucharás a la gente decir, incluso puedes buscar esto en la internet, ¿no? ¡Hey, esta persona luce exactamente como yo! ¿Y por qué sucede eso? ¿Cómo llegaron allí, no? Y no tienen idea que probablemente han sido parte del programa de clonación. George Noory, el entrevistador, le dice a Emery: ¿hay un plan escondido quizás? Porque acabas de mencionar algo que me asusta mucho, y es el reemplazarnos con un clon, y quizás no sabríamos la diferencia. Y Emery dice: dice Emery, es probablemente una de las pocas veces que me verás hablando del lado negativo de esto, porque realmente debe haber una intención oculta. Hay cientos y cientos de personas siendo clonadas en instalaciones subterráneas en Australia y en algunas partes de los Estados Unidos. Y lo están haciendo por alguna razón que obviamente debe ser diabólica, porque no hay razón para clonar gente y mantener esto en secreto y hacer experimentos horribles en estas personas e implantarles incluso una memoria. El mayor problema que están teniendo ahora es que algunos clones, cuando escogen a uno, por ejemplo, para hacer un experimento, y quizás han hecho 20 clones de una misma persona, y mientras los clones crecen y los entrenan, lo que empieza a suceder es que empiezan a recuperar recuerdos, al parecer, de la persona original de la que fueron clonados. George Noory le pregunta a Emery: ¿qué pasa si clonas al presidente y lo pones en la Casa Blanca?
O lo pones en Rusia, en el Kremlin, o lo pones en muchos otros sitios. ¿Qué pasa si hay una empresa detrás de esto que quiere controlar y dominar el planeta? Emery dice, creo que hay una posibilidad de que eso pueda pasar. No creo que esté sucediendo ahora. Realmente creo que es más la intención de dominación corporativa que obviamente está más arriba que cualquier presidente, ¿no? Así que es más importante el que estas corporaciones estén insertando estos clones que están programados, que lucen como las personas y lamentablemente han acabado con las personas originales también. Porque usualmente lo que hacen es que acaban con el original y los reemplazan con un clon. Eliminan al original, ¿no? Pero el entrevistador George Noory le pregunta a Emery, ¿quién diablos elabora ese tipo de esquema? ¿El estado profundo? Porque alguien tiene que estar detrás de esto. Emery dice, bueno, sí, ese término popular del estado profundo, que para mí no es más que las grandes corporaciones, ¿no? Que en realidad tienen sus propios planes y que también pueden ser influenciados por una fuerza más alta, seguro, ¿no? George Noory dice, ¿hace cuánto ha estado sucediendo esto? ¿Años? Y Emery dice, bueno, Dios, me temo que desde hace mucho. Yo lo supe en 1990. Y George Noory dice, hace 29 años. Y Emery dice, sí, deben haberlo estado haciendo por al menos 2 décadas, o antes de eso, o 2 décadas antes de eso, de 1990. Y George Noory dice, ¿tan avanzada es la tecnología? Emery dice, sí, ahora pueden incluso imprimir gente en 3D, usando impresoras 3D en unos pocos meses. George Noory dice, bueno, primero estamos preocupados por la clonación de humanos, por humanos, para su propio interés, pero ¿qué hay de los extraterrestres clonando humanos? O quizás de esa manera se inyectan ellos mismos en la sociedad, ¿es esto posible? Y Emery dice, sí, es posible. No sé de ningún extraterrestre que esté clonando humanos. Sé de seres extraterrestres que están recolectando ADN de humanos. Y George dice, eso ha estado sucediendo. Y Emery dice, sí, sucediendo y por una buena razón, no por una mala razón. También pueden hacer cualquier cosa en realidad, ¿no? Lo que quiero decir es que ya están a un nivel tan avanzado en la ciencia, los extraterrestres, que probablemente no lo entenderíamos. Y lo pueden hacer si lo necesitan. George Noory dice, básicamente un clon es un ser humano idéntico al clonado. O sea, pueden comer, duermen, hacen todo lo que un humano sabe hacer. Emery dice, no necesariamente, porque todavía, después de ser creados, tienen que pasar por un proceso de crecimiento. Y eso toma mucho trabajo. George Noory dice, ¿no pueden acelerarlo? Emery dice, lo han acelerado, pero hay un problema. Pueden, por ejemplo, hacer un George Noory, como tú, en aproximadamente 8 años, ¿no? Desde un bebé a la persona que eres ahora. El problema es que el cerebro no puede crecer tan rápido como el cuerpo puede hacerlo. Entonces todos los tejidos corporales, tales como huesos y músculos y tendones, y cualquier otra cosa hecha de colágeno, puede ser rápidamente acelerada con las tecnologías que tienen. Y el aprendizaje también pueden aprender muy rápido, pero parecen estar teniendo un problema con los cerebros. El cerebro no crece a la misma velocidad. Y George Noory dice, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la misión del clon? No conozco esos planes, dice Emery, solo puedo darte mi opinión al respecto. Quizá lo usarían para causar algún tipo de miedo, como una falsa invasión alienígena, o definitivamente para el control, o como un arma secreta, un grupo secreto de asesinos, cosas como esas, ¿no? Es realmente espantoso. El solo saber que lo están haciendo como producción en masa, como en una cinta transportadora, ¿no? Es suficientemente horrible. Y tienes que cuidar también a este ser, al clonado, tienes que alimentarlo, tienes que entrenarlo, ¿no? Así que toma trabajo. Y George Noory dice, está vivo. Y Emery dice, sí, el clon es una persona real y como ya te dije, algunos han recuperado incluso recuerdos del original. Y los recuerdos son un problema para su psique. Sucede usualmente en las primeras etapas, pero no siempre los clones prosperan tampoco.
George Noory dice, ¿qué le pasa al alma humana, Emery, en este tipo de situación? ¿El clon tiene un alma separada? Emery dice, creo que el clon tiene un alma separada, una personalidad separada, pero también está ligado a su doble, a su clon o a su original, ¿no? Porque ya se ha demostrado que cuando tomas el ADN, por ejemplo, en un vaso de agua y le pones otro vaso de agua purificada al lado, automáticamente el agua purificada comienza a tener el ADN del vaso original de agua. Ya sea que les dispares con un láser de luz o uses frecuencia de sonido. Así que si estás tomando cualquier ADN de cualquiera, cada ADN tiene información, como si fuera un disco duro. Cada ADN tiene información que ese ADN va a recordar o le va a servir para recordar algunas cosas. Es así como algunas veces contraemos enfermedades, por ejemplo, que nuestras abuelas y abuelos tienen. Está en el linaje, está en el ADN. Entonces, ¿por qué no decir también que la programación que tenía la persona original podría estar fácilmente en el clon y el clon tener rasgos de esa persona? En cuanto al alma y el espíritu, eso es aún muy confuso para mí de entender. Pero estos clones tienen sentimientos, tienen emociones, tienen todo lo que una persona normal tendría. Y tienen la opción de hacer una decisión espiritual también si quieren ser personas religiosas, por ejemplo, o algo como eso. George Noory dice, ¿tienen la memoria de la persona de la cual han sido clonados o también tienen la propia? Emery dice, tienen su propia memoria de experiencia de vida y muchos de ellos, el 80% de ellos, tienen algún tipo de recuerdo de quiénes fueron antes. George Noory dice, ¿saben que han sido clonados? Emery dice, algunos sí, algunos se dan cuenta, lo descubren. Algunos realmente son soldados de la clonación también, así que realmente son criados para ciertas misiones. George Noory dice, lo que quiero decir es, si un clon de Emery Smith viene ahora y te mira, te ve, ¿ese clon pensaría que eres tú? Posiblemente podría pensarlo, dice Emery. En los militares, cuando estaba yo con los militares, conocí a dos individuos con los cuales me sorprendí mucho al verlos cara a cara, porque definitivamente eran exactamente igual a mí. George Noory dice, ¿te miraste a ti mismo? Sí, dice Emery, y fue muy interesante. Y la gente lo notó. Y no fue ni siquiera trabajando en los proyectos subterráneos. Esto fue en la misma base aérea Kirtland, en la superficie. Nos volvimos como muy amigos por muy corto tiempo y luego desaparecieron o quizás fueron reubicados. Pero fue muy interesante que la gente se diera cuenta y viera las similitudes exactas. Hay una posible manera de que esté sucediendo, quizás, pero su personalidad, eso sí, era completamente opuesta a la mía. George Noory dice, ¿pero por qué habría un clon tuyo? ¿Cuál era el propósito? Emery dice, no lo sé, no sé si esto fue también, o es posible que el universo también funcione de alguna manera con los dobles, ¿no? Que estas personas hayan nacido en partes separadas del mundo. Y podría ser solo algo energético, que hayan nacido quizás a la misma vez que yo y la misma energía y con las mismas estrellas alineadas. También están las clonaciones naturales, ¿no? A lo que yo llamo los dobles. George Noory le dice a Emery, ¿quizás quieren reemplazarte? Emery dice, no creo que me estén clonando por ninguna razón en absoluto. No tengo ninguna intuición al respecto, pero George Noory dice, pero si hay dos más de ti. Y Emery dice, no intuyo eso, pero el ver a alguien que es idéntico a ti es algo muy sorprendente. Y esto fue cuando era muy muy joven, por supuesto, ¿no? Cuando tenía poco más de 20 años. George Noory dice, ¿los clones pueden aparearse? ¿Pueden tener hijos? Emery dice, un clon es como cuando clonamos, por ejemplo, a un primate o a un cerdo o una vaca. Tienen los mismos órganos y las mismas cosas. Entonces George Noory dice, la habilidad de reproducirse también. Y Emery dice, lo único que es diferente es que algunos clones son implantados y tienen implantes, ¿no? Y están usando un circuito electrónico o biocircuitos, ¿no? Circuitos biológicos para ser ya sea algunas veces controlado mentalmente o para llevar a cabo lo que llamamos misiones sin retorno. Misiones donde definitivamente van a morir.
pero van a conseguir lo que sea que fuera la intención o la agenda de la misión. George Noory dice, ¿cuántos laboratorios secretos piensas que hay en este planeta realizando clonaciones? Y Emery dice, sé de 6 laboratorios, probablemente en todo el planeta, dice George Noory, y Emery dice, probablemente haya más en todo el planeta, ¿no? El doble o más. George dice, Emery, ¿cuán importantes son los clones ET, los extraterrestres, clones extraterrestres? Emery dice, los clones extraterrestres son muy importantes, es algo que ellos hacen. Lo han estado haciendo desde siempre. Es interesante también ver cuántas razas extraterrestres lucen iguales, ¿no? Y es como, al darte cuenta de esto, te podrías preguntar, ¿pero por qué pasa eso, no? Quizás estuvieron perfeccionando un super plan para crear personas más fuertes a lo mejor, porque muchos extraterrestres se parecen a nosotros los humanos. Quizás estuvieron consiguiendo ADN, manipulándolo para que el humano fuera el superhumano y todos seamos una asombrosa super criatura que no se enferma, que puede vivir por 500 años, quizás nacido con toda la tecnología ya incorporada. Así que pienso que existen algunas razas allá afuera que son del mismo clon y que solo por los cuerpos que he visto y los cuerpos que he operado también, en los que he trabajado, ¿no? Me he dado cuenta que son demasiado idénticos. George Noory dice, conozco gemelos que son idénticos. Jugaban cuando eran niños, juegan cuando son adultos, ¿no? A veces juegan a engañar a los enamorados, enamoradas, los novios, novias. Estos clones tienen personalidades como estas. Lo que quiero decir es, juegan así y se divierten. Y Emery dice, sí, tienen esa conexión, por supuesto, como la de los gemelos, ¿no? O mellizos. Me alegra que lo traigas a colación, porque estoy muy familiarizado con los gemelos, dice Emery. He conocido muchos gemelos y esto lo he estudiado a profundidad también, que hay una conexión energética debido a la misma frecuencia vibratoria. Sin embargo, sus genes y su composición genética pueden cambiar también. Y un buen ejemplo de esto es un reporte reciente de un astronauta que hizo la NASA, ¿no? De un astronauta que tiene un hermano gemelo, el cual fue enviado al espacio y vivió en el espacio por un tiempo largo, y cuando regresó le midieron su ADN y habían diferencias en el ADN de ambos. Ya no eran sus ADNs el mismo. George Noory dice, esto es muy raro, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Dice Emery, ¿cómo es que puede una persona cambiar su ADN, ¿no? Eso es extraño. Y aquí estamos viendo el artículo de la NASA que dice, ¿no?, que es un estudio a estos gemelos confirma los hallazgos preliminares, ¿no?, de las diferencias de ADN entre los dos hermanos. Y bueno, George Noory dice, quizás es por las diferentes altitudes y cosas como esas. Y Emery dice, correcto, ¿no? Incluso la estatura les cambió. Entonces, el ADN en realidad, dice Emery, puede ser manipulado por campos electromagnéticos y radiación, y por vivir en diferentes partes del planeta incluso. Obviamente, el ADN entonces puede ser manipulado. George Noory dice, ¿cuál es el propósito de clonar, al menos que haya algo siniestro detrás de eso? Lo que quiero decir es que no veo la lógica del por qué querrías clonar a alguien. Emery dice, bueno, ahora, por ejemplo, en China, realmente están tratando de presionar esto de la clonación, porque quieren crear gente para tener órganos, por sus órganos. Porque en China 33 personas mueren diariamente solo por tratar de conseguir algún órgano para ser trasplantado. Pero George Noory dice, ¿no pueden solamente crear el órgano sin el humano? Emery dice, bueno, lo que están haciendo es que están tratando de encontrar especies como los cerdos, por ejemplo, que son muy similares al humano, los tejidos. Es por eso que usamos a veces válvulas de cerdo, corazones de cerdo en la cirugía cardíaca. Y aunque no lo creas, tiene que ver con la tasa de crecimiento de las células también. Así que en cuanto al plan que tengan, creo que el plan para el mundo corporativo más importante aquí es crear gente clandestinamente y cosechar sus órganos y venderlos en el mercado negro, o usar cerdos para crear un órgano humano y luego tomar ese órgano y venderlo o ponerlo a una persona, ¿no? George Noory después dice,
lo cual sería una quimera, porque si un humano tiene una parte animal, ¿no? Sería una quimera. Y Emery dice, sí, bueno, es correcto. George Noory dice, el gran beisbolista Ted Williams murió hace muchos años. Su familia guardó su cabeza en una cámara criogénica y esperan algún día ser capaces de clonar el cuerpo y descargar la memoria de su cerebro real, que lo tienen en estos momentos congelado, y plantarla en el cerebro del clon. Y ahí estaría, sería Ted Williams otra vez, porque somos memoria, ¿no? En realidad eso es lo que somos, supuestamente. Y Emery dice, bueno, sí, somos energía, somos una estructura atómica cristalina que puede ser reorganizada y reimplantada en otro ser viviente. Eso es lo que es un tipo de clon, ¿no? Que no ha sido activado, al menos, ¿no? O encendido, como decimos en los programas, en los proyectos. Así que puedes tener un cuerpo que está completamente desarrollado, que ha crecido y tiene músculo, y puede pararse bien de una camilla después de 10 años u 8 años, o dependiendo de en lo que tengas que implantarle la memoria, ¿no? De una persona. Eso sería extraordinario, dice George Noory. Y Emery dice, sí, y en realidad ya lo están haciendo. Y es extraordinario realmente, es como en la película El Avatar, ¿no? George Noory dice, pero aún hay algo siniestro detrás de todo esto, Emery. No veo nada positivo que salga de todo esto. Y bueno, Emery dice, en realidad no estoy de acuerdo con esto tampoco, ¿no? No creo que sea lo correcto. No está bien para mí el hecho de crear humanos solo para sacarle órganos, ¿no? Así que yo pienso que habrían otras maneras de hacer esto. Ahora podemos, por ejemplo, imprimir nuestros órganos en 3D, ¿no? Con impresoras 3D, pero no dejan que esta tecnología se conozca. Y en realidad, recientemente se ha publicado algo, después que yo hablé también en algunas conferencias al respecto, se ha publicado algo al respecto, ¿no? En China lograron imprimir una oreja, ¿no? Aquí vemos este artículo que dice, niño en China recibe el primer implante de una oreja hecha de sus propias células. Es lo que dice el titular de este artículo. Y Emery dice, pero lo que no le dijeron a la gente es que qué matriz usaron para imprimir la oreja, ¿no? Hicieron que todos se emocionaran porque el secreto, pero en realidad el secreto es cómo haces, cómo es que haces para imprimir esta oreja, porque para hacerlo necesitas una estructura cristalina, necesitas una matriz para que cualquier órgano pueda crecer. Y ya lo he visto muchas veces, crean corazones e hígados para las élites, por ejemplo, o para la gente que lo necesite, ¿no? Gente, digamos, VIP, ¿no? Gente muy importante. George Noory dice, consiguen lo que quieren. Y Emery dice, estaban usando una estructura de proteína a base de colágeno encontrada en tu sangre para hacer esto, ¿no? Para poder hacerlo. También algunas veces, dependiendo de qué parte del cuerpo están creando, podrían utilizar materiales sintéticos, lo que de alguna manera asusta un poco, ¿no? Pero, de nuevo, además tenemos la oseointegración. Ahora ya hemos probado también el titanio, la unión del titanio con el tejido. Podemos imprimir pequeñas estructuras y características con características tipo esponja en 3D en muchos tipos diferentes de materiales sintéticos biocompatibles, no solo metales, ¿no? Para poder hacer, por ejemplo, una nariz o algo así, ¿no? Crean el tejido allí, en estas matrices, así que tomarán una pieza de tu piel, por ejemplo, imprimen una estructura cristalina en 3D, una matriz de colágeno o una matriz de plasma rico en plaquetas y lo cultivan. Inyectan tus células allí, lo hacen crecer y una vez que ha crecido, se pone, ¿no? Y tienes una nueva nariz o lo que sea, ¿no? George Noory dice, si un clon engendra otro ser con un clon, ¿cuál es el fruto? ¿También es un clon? Bueno, dice Emery, es una buena pregunta, porque si te pones a pensarlo, el clon, el número 1, el original en realidad, ¿tenía algún linaje de otro clon?
porque tenemos que verlo de la manera de que uno es un hombre y otro es una mujer, ¿no? ¿De dónde viene este clon? ¿Cuál, el clon número uno, ¿no? ¿Cuál es el linaje de su ADN? Y por supuesto también funciona igual como en las familias, ¿no? Las familias, por ejemplo, no deberían reproducirse entre ellos porque esto crea anomalías. Y no sé por qué lo harían tampoco, pero sí, definitivamente es posible. Estos clones tienen todos sus órganos sexuales para procrear. Son seres completamente funcionales. La pregunta es, en un proyecto, si ellos lo hicieran en un programa secreto, probablemente estarían tratando de hacer quizás alguna super raza o algún super ser, ¿no? Es la única razón que se me ocurre para hacerlo, pero sí, un clon puede engendrar un hijo con otro clon. George Noory dice, ¿te puedes imaginar lo que Hitler hubiera podido hacer con esta tecnología si lo hubiera perfeccionado? Quizás hubiera abusado de ella. Y Emery dice, bueno, sí, es una idea que realmente da miedo, ¿no? George dice, ¿cómo sabemos que los extraterrestres no están cometiendo el mismo tipo de abuso? Bueno, dice Emery, Alemania realmente tuvo mucha experiencia con extraterrestres y creo que se reunieron con ellos. Y creo que Hitler probablemente sabía sobre algunas de estas cosas, pero tenía que guardar el secreto. No se les permitía usarlos en la guerra, por ejemplo. Creo que ese fue el trato que tuvieron con los extraterrestres, que escuché de información de segunda mano. Así que fue algo muy interesante el darme cuenta que tuvieron esa tecnología y no la usaron contra nosotros en la guerra ni contra Europa. Pero ¿quién dice que no la usó para él mismo? O en las personas más cercanas a él, ¿no? George Noory dice, está clonado quizás en algún lugar, Hitler, ¿no? Y mucha de esta gente a veces quiere vivir por siempre, dice George Noory. Los multimillonarios, por ejemplo, si tienen la habilidad de hacer lo que hablamos antes, descargar la memoria en los cuerpos clonados, entonces pueden tener un cuerpo nuevo cada 20 años. Emery dice, bueno, sí, imagina si tienen el cabello, por ejemplo, si tuvieran una pieza del cabello de Marilyn Monroe o de John F. Kennedy. Fácilmente podrían reproducir un clon solo de esa pequeña cantidad de ADN. George Noory dice, ¿tienes alguna experiencia como científico, ¿no? Has trabajado como científico mucho tiempo. ¿Has estado tú envuelto en alguna práctica de clonación? Emery dice, no directamente, solo indirectamente he sido parte de esos proyectos. Y solo lo sé porque estuve en la misma área donde estaban clonando plantas, animales, extraterrestres y mezclando todas esas cosas. No fue hasta más tarde que lo supe a través de la gente que tenía a mi cargo y también por la biblioteca especial que tienen, como la llamo, ¿no? Al enterarme cómo lo hacen y que ellos han sido muy exitosos en esto. George Noory dice, aún no entiendo la razón de la clonación. Quiero decir, lo de los órganos lo puedo entender, pero están para lo otro, están matando un cuerpo humano, un ser humano, para tomar su hígado o sus riñones o su corazón. No estoy de acuerdo con eso, creo que es horrible. Parece haber algo más grande aquí. ¿De qué no me estoy dando cuenta?, dice George Noory. Emery dice, creo que están tratando de crear diabólicamente algún tipo de ejército o algo así. Y no olvides, dice Emery, que pueden clonar todo tipo de cosas raras, siniestras, no solamente humanos. Y pueden usarlo contra nosotros en algún tipo de método de control o forma de control. Y no es que quiera hablar como un teórico de la conspiración. Mi opinión es que no puedo, al igual que tú, imaginar algún otro plan. ¿Por qué querrían reemplazar o por qué querrían liberar 100.000 clones al público en general? ¿Para crear qué? George Noory dice, hay algún plan en algún sitio, un plan escondido para hacer algo. Y Emery dice, quizás algo está pasando. George dice, quizás van a ser como la película The Manchurian Candidate o El candidato de Manchuria. Entonces, quizás en algún punto pueden apretar un botón y todos los clones hacen algo que ellos quieren que hagan, ¿no? Algo planeado. Emery dice, sí, también usan los clones para ejercicios. George Noory le dice, ¿pero qué quieres decir? ¿Qué son ejercicios? Bueno, dice Emery, tienen inmensas instalaciones subterráneas en ciudades que imitan diferentes tipos de ciudades y países de alrededor del mundo, de la superficie, y usan a la gente clonada
a las cuales les implantan recuerdos para probar los sistemas, por ejemplo, de guerra biológica, para probar armas de diferentes tipos, armas de frecuencia escalar. Y George Noory dice, quizás puedan sobrevivir, para ver si pueden sobrevivir a algún tipo de catástrofe. Emery dice, correcto. También es para ver cómo respondería el público a una catástrofe en un área determinada, digamos Washington DC. Entonces, tienen por ejemplo, una configuración simulada mejor que Hollywood. Y la gente que está ahí básicamente podría despertar en una banca o despertar en su casa, y ya sabiendo que tienen que ir a trabajar hoy o que tienen algo premeditado. Y estos clones realmente creen que quizás solo se durmieron, quizás leyendo el diario, y luego de repente sucede una catástrofe de algún tipo, un estallido, una epidemia viral, y entonces los que hacen estos ejercicios quieren saber cómo reacciona la gente. Y también quieren grabarlo todo en video porque quieren vender esta información a otras corporaciones, ¿no? Estas armas terribles. Y decirles, mira lo que podemos hacer, hicimos una réplica y esto es lo que pasó. Así que después lo venden a un país y ese país se da la vuelta y lo revende a un grupo terrorista. Y dice Emery, yo he visto estos lugares, existen. George Noory dice, Emery, ¿piensas que estos clones ya han sido puestos dentro de la sociedad? ¿Ya se han mezclado con nosotros? Emery dice, definitivamente, creo al 100% que hay clones caminando con nosotros, entre nosotros, que no saben que son clones incluso y que han sido puestos en posiciones por cualquiera que sea el plan, ¿no? Y George dice, y de paso, con el verdadero humano que ha sido reemplazado por el clon, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó con el original? Emery dice, bueno, si reemplazan a alguien, usualmente es probable que esa persona haya sido eliminada, o quizás esa persona ha tenido alguna desaparición, ¿no? O algo así. Pero también hay clones que están solamente deambulando por ahí, que son trabajadores, que no tienen ningún plan. George Noory dice, podrían haber dos Emerys, por ejemplo, o dos George como yo y un clon en algún sitio, quizás mi clon lo pusieron en Inglaterra o algo así, y Emery dice, correcto. Pero dice George Noory, ¿quiénes son los que han hecho esto? Emery dice, siempre me apoyo en las únicas entidades que tienen el poder y el dinero para hacer esto, que son realmente las corporaciones megalíticas, ¿no? Como por ejemplo las 10 corporaciones más importantes alrededor del planeta, que tienen todos los beneficios y todos los recursos. Tienen la mejor tecnología porque consiguen todo de los extraterrestres, ¿no? Siempre lo consiguen primero. Y es muy raro que lo usen para bien. Todos nuestros avances en tecnología vienen de esas corporaciones en realidad. Así que de alguna manera lo veo también como algo positivo por un lado. Porque muchas de esas cosas que las usamos, por ejemplo, en cirugía para salvar vidas. Las vidas de las personas, ¿no? Las usamos en, por ejemplo, los camiones de bomberos. Los usamos en los departamentos de policía y en cosas que prolongan nuestra vida. George Noory dice, Emery, ¿los clones tienen su propia personalidad? Es decir, ¿actúan por sí mismos? Emery dice, sí. Dependiendo del plan de ese clon, o para qué fue hecho ese clon, o cómo fue criado ese clon. El clon podría ser implantado en una familia, por ejemplo, cuando tenía 3 años, y acabó siendo criado en una vida normal. Y creció como un ser humano, dice George Noory. Y Emery dice, sí, creció como un ser humano y fue guiado quizás a cierta posición, digamos, por ejemplo, en un gobierno para hacer algo, ¿no? Y luego después a lo mejor le dijeron que era un clon, o quizá a lo mejor no le dicen. Así que cada clon puede tener su propia personalidad, pero no todos. Y algunos clones, como te dije, pueden ser controlados mentalmente. Pueden ser colocados en una familia y luego ser activados, como la situación de la película, ¿no? Del candidato de Manchuria. Y de repente, esta persona, este clon, cambia sin razón alguna, mata a mucha gente, no tiene idea del por qué lo hizo, pero lo hizo. Y de un momento a otro está en prisión. Y muchas de estas cosas son así. Empiezan muchas guerras también porque piensan que alguien les robó algo o le hizo algo a algún miembro de su familia. George Noory dice, alguien está pidiendo que el clonador chino sea arrestado. ¿Qué piensas?
Emery dice, no estoy acá para juzgar, solo te puedo dar mi opinión. Pienso que quizás debería ser revisada esta situación y creo que más científicos y universidades necesitan inmiscuirse y que las Naciones Unidas necesitan también entrar a inmiscuirse también y que digamos qué es éticamente correcto, qué es lo correcto hablando de manera ética, ¿no? ¿Qué se debería hacer? Porque cuando empiezas a ser deshonesto o rebelde es cuando las cosas se salen de control y tienes que probarle a la gente del planeta y a los líderes el por qué esto es algo positivo y en qué le sirve a la población en general. Es lo que siempre le digo a todo el mundo. Por ejemplo, cuando la gente me hacía preguntas sobre todo tipo de cosas, de personalidad, por ejemplo, bueno, ¿cómo es que esto le va a servir al resto? ¿Cómo le va a servir al planeta? ¿Estamos clonando, por ejemplo, a las ballenas jorobadas porque lo necesitamos o porque en el futuro quizás no va a quedar ninguna? En cuanto a la preocupación sobre los humanos, la clonación de humanos, es algo muy delicado, dice Emery, porque ¿qué pasaría con el espíritu? ¿Qué pasa con el alma? Estás creando una persona en stasis o en hibernación hasta que tenga cierta edad y no los despiertas y los mantienes en coma y que no tengan realmente una vida. Estás creando este clon sin un cerebro, solo estás usando la estructura de un tejido. Hay muchas preguntas por ser contestadas que el público en general y los líderes del mundo necesitan ver, ¿no? Necesitan hablar con esta persona y quizás guiarlo en una dirección diferente. Realmente necesitamos esperar para que la ciencia salga adelante, esperar que la ciencia salga adelante y piense lo que es ético y cómo podemos usar esto para en realidad beneficiar y preservar a la humanidad y no de maneras horribles, ¿no? Y bueno, esta es la información, el testimonio que dio Emery sobre la clonación en los programas espaciales secretos. Esperamos que esta información haya sido interesante. No se olviden, suscríbanse al canal, compartan el video, síganos en Facebook y en Twitter y nos comunicaremos en el siguiente video. Muchas gracias y será hasta entonces.